Buenas tardes, estamos en EVA Deportivo, vamos con el flash informativo de lo que fue lo más relevante de la fecha, lo que todos conocemos, el superclásico River Boca en el Monumental, un gran partido realmente, el partido salió 3-3, mucho dinamismo, dos equipos que venían de capa caída nos sorprendieron con un gran clásico. A los 17 minutos para River, Ariel Ortega, la figura actual de River, con un golazo, se la pica el Pato Bondancieri, abría el marcador 1-0. Después rápidamente a los 22 minutos, el Pelado Almeida, impresionante, un jugador que muy criticado por su edad, porque hace mucho no jugaba al fútbol, que realmente anda muy bien en River, puso el 2-0 y a los 42 al final del primer tiempo, penal para River, lo tenía para liquidarlo, fue Ariel Ortega pateando, el Pato Bondancieri muy bien tapándolo. En un tiempo le logró River lo que fue lo que podía haber sido el 3-0. En el segundo tiempo, Boca dio vuelta a las cosas. El héroe de Boca, el goleador del siempre goleador de la historia boquense, Martín Palermo, al minuto puso el 2-1 parcial para el equipo Ceneice. Rápidamente a los 4 minutos con un centro, un centro de Riquelme, conectó de cabeza para poner el empate. Y a los 18 minutos para el Monumental hacer una postal, otro gol de penal de Palermo. Iba 3-2 el partido, pero un sorpresivo final. A los 45 minutos, penal para River, volvió a ir Ortega, lo pudo empatar, River se salvó, ninguno se fue con los 3 puntos, los dos equipos siguen mal, pero el clásico no quedó para nadie, pero bueno, fue un gran partido. Antes Boca iba 3-2, River lo pudo dominar, buscó y los resultados llegaron con el penal. Bueno, en el siguiente bloque vamos a estar hablando de lo que fue la siguiente fecha del torneo clausura.